Hola a todos, bienvenidos a Online Business. Hoy te traemos una noticia que está sacudiendo los mercados. El Banco Central Europeo, BCE, ha tomado una decisión audaz al subir los tipos de intereses en 25 puntos básicos, llevándolos a máximos que no se veían desde el 2001. Pero eso no es todo. Hay mucho más en esta historia que cambiará el rumbo de la economía europea y global. Así que te invito a mantenernos acompañados hasta el final para obtener todos los detalles de esta impactante noticia. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte actualizado con las últimas noticias financieras. Fin del ciclo de aumentos. El BCE ha decidido endurecer su política monetaria, a pesar de la desaceleración económica en la eurozona, marcando su compromiso con el control de la inflación. Esta subida de 25 puntos básicos es la 10ª consecutiva y la cuarta de esta magnitud desde julio del año pasado, totalizando un aumento de 450 puntos básicos en tan solo 14 meses. A partir del 20 de septiembre, el tipo principal de refinanciación se sitúa en un 4,5%, una marca que no se alcanzaba desde hace más de 22 años, mayo de 2001. Además, la tasa de depósito, donde los bancos de la eurozona aparcan su liquidez, sube el 4%, un nivel sin precedentes. La facilidad marginal de crédito, que es la ventanilla de emergencia para que los bancos obtengan liquidez, asciende hasta el 4,75%, algo que no sucedía desde finales de 2008. El comunicado del BCE justifica esta decisión señalando que aunque la inflación está disminuyendo, se espera que se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo. Su objetivo principal sigue siendo garantizar que la inflación regrese al objetivo del 2% a mediano plazo. Para lograrlo, han decidido aumentar los 3 tipos de intereses oficiales del BCE en 25 puntos básicos. Además, el comunicado sugiere que esta debería ser la última subida de tipos de este ciclo, marcando una posible pausa en las alzas después de más de un año de subidas continuas. En la rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, defendió la decisión, enfocándose en la intención de reforzar el avance hacia el objetivo de inflación del 2%. A pesar de la cercanía de la decisión, Lagarde aseguró que una sólida mayoría de miembros estaba de acuerdo con la decisión. Cabe destacar que algunos miembros del Consejo no tuvieron derecho al voto en esta ocasión debido al sistema de votación rotatoria. Proyecciones económicas. El BCE también actualizó sus previsiones macroeconómicas para la eurozona, pronosticando un crecimiento económico del 0,7% en 2023, una cifra menor que la previsión anterior. Para 2024 el pronóstico de crecimiento se reduce al 1% y para el año siguiente es del 1,5%. Sin embargo, el BCE eleva sus estimaciones de inflación, anticipando un índice de precios al consumo general medio del 5,6% para este año, 2 décimas más alto que lo previsto en junio. La predicción para 2024 se sitúa en el 3,2%. Este escenario perfila una situación de estanflación que combina estancamiento económico con alta inflación. Este movimiento tendrá un impacto en los mercados financieros y las tasas de interés en toda Europa. Te instamos a mantenerte informado sobre cómo esta noticia puede afectar tus inversiones y finanzas personales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir actualizaciones regulares sobre noticias financieras y datos macroeconómicos clave. Impacto en la economía de la eurozona. El endurecimiento de la política monetaria del BCE tiene el objetivo de controlar la inflación, que ha estado por encima del 5% en la zona euro. Si bien este enfoque es crucial para mantener la estabilidad de precios, también podría tener efectos colaterales en la economía de la región. Un aumento en las tasas de interés podría ralentizar el crecimiento económico, ya que encarece el crédito y reduce el gasto de los consumidores y las inversiones de las empresas. La decisión de elevar los tipos en un contexto de desaceleración económica, particularmente en Alemania, la mayor economía de la eurozona, ha suscitado preocupaciones. Algunos expertos advierten que esta medida podría agravar la recesión y dificultar la recuperación económica. Opiniones de expertos. Los economistas y analistas han estado divididos en sus opiniones sobre la decisión del BCE. Algunos argumentan que el BCE ha actuado de manera proactiva para controlar la inflación antes de que se convirtiera en un problema más grave. Argumenta que, dado el aumento de los precios de las materias primas y los salarios, es esencial mantener una política monetaria restrictiva. Por otro lado, hay quienes creen que el BCE ha subestimado el riesgo de una recesión económica en la eurozona.
consideran que las alzas de tipos podrían haber llegado demasiado pronto y que la economía necesita un estímulo más que una restricción en este momento. Perspectivas futuras. La incertidumbre persiste en cuanto a si esta es realmente la última subida de tipos de ciclo, como sugiere el BCE. Muchos analistas creen que la evolución de la economía y la inflación en los próximos meses será fundamental para determinar si habrá más ajustes en el futuro. El BCE también se enfrenta a desafíos adicionales, como la posibilidad de un estancamiento económico prolongado y la incertidumbre sobre el impacto de la variante Delta del COVID-19 en la economía. La situación política en la eurozona, incluidos los próximos cambios en la presidencia del BCE, también puede influir en las futuras decisiones de política monetaria. La decisión del BCE de elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos marca un hito en su ciclo de endurecimiento de la política monetaria. Aunque se enfoca en controlar la inflación, esta medida plantea desafíos significativos para la economía de la eurozona y ha generado debates entre expertos y analistas. El futuro de la política monetaria del BCE dependerá de cómo evolucionen los datos económicos y la inflación en los próximos meses, así como de los factores políticos que pueden influir en sus decisiones. La economía global se encuentra en un periodo de gran volatilidad, y las decisiones de los bancos centrales como la del BCE desempeñan un papel crucial en la estabilidad financiera. Mantenerse informados sobre estos desarrollos es esencial para los inversores y la población en general, ya que pueden tener un impacto significativo en la vida económica cotidiana. El contexto económico global. La economía global se encuentra en un estado de cambio constante, afectada por factores como la pandemia de COVID-19, las tensiones comerciales internacionales y la variabilidad en los precios de las materias primas. Estos factores pueden influir en las decisiones políticas monetarias de los bancos centrales, incluidos el BCE. El papel del BCE en la estabilidad económica. El Banco Central Europeo tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad de precios y promover el crecimiento sostenible en la eurozona. Esta dualidad de objetivos puede dar lugar a decisiones difíciles, especialmente en momentos en que la inflación aumenta, pero la economía se desacelera. Impacto en los mercados financieros. Las decisiones del BCE tienen un efecto inmediato en los mercados financieros, incluidos los precios de las acciones, los tipos de cambio y los rendimientos de los bonos. Los inversores y los participantes del mercado están atentos a estas situaciones y suelen ajustar sus estrategias en consecuencia. Perspectiva a largo plazo. Además de la inflación y el crecimiento económico a corto plazo, el BCE también considera factores estructurales y a largo plazo que pueden influir en su política monetaria. Estos pueden incluir cambios demográficos, avances tecnológicos y desafíos ambientales. Y llegamos al final de este video. Te animamos a dejar tus comentarios y preguntas a lo largo del video. Queremos saber cómo esta noticia del BCE podría impactar en tu vida financiera y estar aquí para responder a tus inquietudes. Gracias por acompañarnos en esta noticia financiera crucial.